súper, ahí está. Entonces, ¿todos me escuchan? Profe, ¿Me ven? ¿Se ve todo bien? profe, ¿Sí? ¿podría subir el PPT? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Después de la clase Gracias. puede ser? Bueno, es que era para tomar apuntes como por encima. Ah, Pero, es que tendría que interrumpir la clase ahora para subir todo. Pero, pucha, alguien, pues ya, a ver, lo voy a subir. Em, gracias, profe. ya, entonces, espérenme un cachito. Anudar grabación. Ya, súper, me pusieron a prueba con esto, ¿ah? Ya debo decir. Bueno, entonces, hoy día les tengo preparada una clase sobre cáncer. Y yo de partida les voy a indicar que yo no soy para nada experta en cáncer. Mi expertise es inmunología, pero me he dedicado a trabajar en esta interfaz entre el sistema inmune y el cáncer. Y un poco de curiosidad me he ido metiendo en las características del cáncer, porque para conocer cómo es la respuesta inmune, necesitamos conocer a nuestro enemigo, ¿no es cierto? Entonces, hoy día lo que vamos a ver es una primera parte donde vamos a conversar sobre el cáncer, y después en una segunda parte vamos a ir adentrándonos en conceptos de cómo el sistema inmune reconoce al cáncer, cómo lo contraataca y algunas de las nuevas terapias que se están desarrollando contra el cáncer que son, a mi gusto, casi que de ciencia ficción hoy en día. Em, entonces tenemos que partir definiendo el cáncer. Entonces normalmente las células en un organismo multicelular deben colaborar para el bien de la comunidad en general, ¿no es cierto? Y entonces en el caso del cáncer, este se desarrolla cuando hay células que dejan de acatar estas reglas y prosperan a costa de sus vecinos, ¿ok? Entonces eso vendría a ser una de las consecuencias del desarrollo del cáncer. Ahora, nosotros podemos definir el cáncer. em, la manera más convencional para definir el cáncer y definirlo y distinguirlo de, por ejemplo, un tumor que puede ser benigno, es porque las células cancerosas tienen una característica particular que las hace diferentes a un tumor benigno, y es que han adquirido esta capacidad de invadir a otros tejidos, ¿ok? Es lo que se denomina metástasis. Entonces, no es que necesariamente hayan hecho metástasis, pero lo que se busca es que estas células, cuando uno hace un diagnóstico de cáncer, es que estas células hayan adquirido esta capacidad de hacer metástasis, ¿ok? Entonces, cuando ya el patólogo ve al microscopio todas estas características que le hacen suponer que estas células están listas para dejar este lugar, que es el foco primario donde se está desarrollando el tumor, y poder migrar a través de la circulación sanguínea o a través de la circulación linfática hacia otros sitios distales, en ese momento estamos hablando de un cáncer. Y entonces los tipos de cáncer se definen en distintos tipos. No existen, la mayoría de los cánceres en realidad son los de tipo carcinoma que provienen del tejido epitelial. Entonces se distinguen los tipos de cáncer de acuerdo de los tejidos de donde se desarrollan. ¿Ok? Y el 80 al 90% de todos los cánceres son un carcinoma que proviene de un tejido epitelial. Y de ahí empiezan a haber otros tipos de cánceres que son un poco más, menos frecuentes, por ejemplo, el sarcoma, que se origina de tejidos conectivos, el mieloma a partir de células plasmáticas, células del sistema inmune, leucemia también a partir de células del sistema inmune, linfomas a partir del sistema linfático, que es a través de donde migra el sistema inmune, o los gliomas que son del sistema nervioso. Entonces, dependiendo del origen del tejido, es como nosotros definimos a estos distintos tipos de cáncer. Ahora, uno normalmente
habla del cáncer bajo un gran paraguas, ¿no es cierto? Pero en realidad este gran paraguas del cáncer involucra a distintas enfermedades, ¿ok? Que el cáncer, un cáncer, una leucemia se comporta totalmente distinto a un carcinoma, a un cáncer de pulmón, a un cáncer de hígado, son totalmente distintos, ¿ok? Entonces tendemos a ponerlos todos bajo el mismo paragüita, pero en realidad todos los cánceres se comportan de manera distinta. Y eso es parte también de por qué estudio yo lo que estudio, porque considero que es apasionante tratar de entender estas enfermedades, cada una por separado, porque rápidamente nos damos cuenta que no son lo mismo. Entonces, solo para darles una pincelada general de conocimientos generales con respecto a cómo se clasifican los estadios del cáncer, tenemos dos tipos de clasificaciones, uno que es numérico y otro que es un TNM, que habla de tumor, nodo linfático y metástasis. Y vamos a ver aquí los dos. El numérico se clasifica desde el 1 al 4 y por supuesto que los primeros estadios involucran tumores pequeños y que están contenidos. El estadio 2 un tumor un poquitito más grande, pero contenido aún. El tumor 3 ya está mucho más grande que el estadio 2 y ya ha comenzado a esparcirse a otros tejidos o tiene esa capacidad de rápidamente esparcirse a otros tejidos. Y en el estadio 4 es cuando ya se evidencia que ese cáncer claramente ha migrado a otros sitios en este proceso que denominamos metástasis. ¿Ok? Entonces, pues se pueden clasificar en estos distintos estadios cada uno de los cánceres. O también uno puede hablar em, de esta clasificación, que es tumor, que el tamaño del tumor va desde el 1 al 4 en una manera similar a los estadios de acá. El nódulo linfático, si está comprometido, cuántos están comprometidos, qué tan lejanos están comprometidos, eso le da también una puntuación y la metástasis, si es que hay o no metástasis, también da una puntuación. Entonces vamos a encontrar esos dos tipos de estadios donde yo diría que el numérico es el más utilizado. Ahora, uno tiende a pensar o a perder la perspectiva de lo que es el cáncer. Y en particular, eh, con el surgimiento del COVID-19, eh, perdimos un poco la perspectiva de la importancia de la detección previa y el tratamiento del cáncer, porque si ustedes ven aquí en estas tablas donde se muestran las muertes en Estados Unidos, y se recalcan las muertes, esto es el 22, el 21 y el 20, se recalcan las muertes por COVID-19 en los distintos años y más arriba podemos ver el cáncer y podemos ver que a pesar de toda la parafernalia que se le dio al COVID-19, la importancia que se le dio al COVID-19, siempre ha sido mucho más importante en términos de muertes el cáncer. Y no dejó de serlo incluso en esos años donde estaba el COVID-19 haciendo de las suyas, ¿no es cierto? Entonces, y lamentablemente eso también después, no sé si ustedes se fijaron en las noticias, empezaron a hablar de cómo era súper importante que a pesar de que estuviésemos en época de pandemia, se hicieran todos los exámenes para detectar el cáncer y para los tratamientos del cáncer porque efectivamente el cáncer siempre está ahí liderando, es de los top 3 de las causas de muerte a nivel del mundo, solo superado la mayoría de las veces por las enfermedades cardíacas. Y es por eso que el cáncer siempre ha sido considerado como el global killer o el asesino mundial, ¿no es cierto? En este esquema, en esta infografía, podemos ver 7,4 muertes a lo largo del tiempo en el mundo. Em, y aquí podemos ver cada tipo de muerte, es decir, cada tipo de cáncer, donde podemos ver que es súper importante la prevalencia o las muertes asociadas al cáncer de pulmón, al de estómago, al colorectal, que vamos a hablar de él en un ratito más, al hígado y al de mama, ¿cierto? Y entonces los cánceres más frecuentes varían entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Entonces podemos ver que evidentemente
la prevalencia del cáncer de pulmón está en ambos sexos. Es un cáncer que es muy evitable y que está muy relacionado con el hecho de fumar. El cáncer al hígado también, pero también tenemos estos cánceres que son intrínsecos del género, ¿no es cierto? El cáncer de mama y el cáncer de próstata, que están ahí siempre liderando también el número de casos entre hombres y mujeres. Y una cosa importante que me gusta siempre recalcar en las clases es que efectivamente uno de cada tres personas, incluso uno de cada tres de las personas que estamos en esta sala virtual, en algún momento vamos a tener cáncer. Entonces, es solo para hacer conciencia de lo importante que es estudiar esta enfermedad. Y entonces aquí tenemos el número de casos a nivel mundial. Todos estos son datos que ustedes pueden acceder del Globocan, que es el Observatorio Global del Cáncer, y uno puede ir jugando y ver qué es lo que pasa en Chile o en el mundo o en algunos otros países entre hombres, mujeres. Y lo que llama la atención, por supuesto, es que existen algunos cánceres que están ahí, son muy prevalentes, tanto en hombres como en mujeres y uno de ellos es el cáncer de pulmón. A pesar de todos los esfuerzos que se ha hecho para tratar de reducir el consumo del tabaco, por lo menos en áreas abiertas, igual eso produjo una reducción importante en el número de casos de cáncer de pulmón. Igual tenemos un alto número de muertes y de casos asociados al cáncer de pulmón. Y hoy en día está llamando mucho la atención el hecho de que están apareciendo muchos casos de cáncer colorectal. Y de hecho, en Chile se está promoviendo la idea de empezar a hacer exámenes, colonoscopía, desde los 40 para arriba, porque se han encontrado muchos casos de cánceres que son detectados tempranamente en la población. Entonces, ojo para que pongamos atención ahí a las personas mayores de 40 que deberían hacerse una endoscopía y una colonoscopía por lo menos una vez cada cierto tiempo para detectar este tipo de cáncer que, como les digo, está dejándola embarrada hoy en día. Ahora, la mayoría de los cánceres, aquí tenemos por regiones de altos y bajos ingresos, podemos ver que si bien muchas de las muertes están asociadas también de cáncer en poblaciones que no tienen buen acceso a salud, por lo general, en los países más bien desarrollados es que tenemos más muertes de cáncer. Y eso es algo que a mí me sorprendió y es en los países que tienen un mayor ingreso per cápita, es donde hay más muertes asociadas al cáncer. Y vamos a tener que estudiar a qué se debe eso, ¿no es cierto? Pero una teoría es que quizás en comparación a África, que están lidiando con otras enfermedades que son mucho más agudas, como por ejemplo em, eh, el VIH, o la malaria, qué sé yo. En los países más bien desarrollados, la tasa de la expectativa de vida ha sido mucho mayor y quizás por eso mismo es que también se han desarrollado, hay más tiempo para detectar el cáncer y que la población finalmente sucumba ante esta enfermedad. Y aquí tenemos los casos en Chile, que es muy interesante ver qué es lo que está pasando en Chile. Y podemos ver que básicamente un cuarto de los cánceres en mujeres y en hombres están relacionados con cáncer de mama y cáncer de próstata. Pero fíjense que ahí está apareciendo en segundo lugar rápidamente el cáncer colorectal. En mujeres, el cáncer de pulmón también es muy importante. Y en hombres también es muy importante, pero también está acompañado por el cáncer de estómago. Y en Chile tenemos además un tema, un cáncer que es bien característico de nuestra población, porque es muy prevalente en nuestra población que tiene matices de, por ejemplo, sangre mapuche, y es el cáncer de vesícula. Y de hecho en Chile lo que se hace es cuando un médico ve que una persona tiene pólipos en la vesícula biliar, rápidamente decide sacar la vesícula porque eso es una gran determinante de que
es muy posible que posteriormente esa persona desarrolle un cáncer a la vesícula. Entonces, hoy en día ya se está optando por rápidamente eliminar la vesícula. Y esto tiene que ver con, entonces, el desarrollo del cáncer, tenemos que empezar a pensar que tiene que ver con cómo va cambiando la población en el tiempo, ¿no es cierto? En la medida que esa población se va envejeciendo o va desarrollando, se tiene mayor acceso a salud, a mejores condiciones, esa población tiende a ir envejeciendo y existen más probabilidades de que esa persona desarrollen cáncer. Y aquí podemos ver cómo es que la población en Chile ha ido envejeciendo. Desde los años 50, cuando el 40% de las personas eran básicamente niños, al día de hoy, donde tenemos un 20% y donde se espera que, yo creo que estas son cifras que son muy positivas, porque yo creo que el 2050 casi no van a haber niños en Chile y donde teníamos en el año 50 solo un 4% de personas mayores de 64 años y se espera que para muy pronto esto va a ser básicamente un cuarto de la población. Entonces nuestra población se está envejeciendo y eso recalca aún más la idea de que tenemos que hacernos las preguntas apropiadas y la investigación tiene que tratar de resolver este tema que sí va a ser un problema y que sigue, es un problema y va a seguir siendo un problema en Chile y en el mundo, como es el cáncer. Entonces, cuando yo partí mi investigación en el cáncer, yo lo primero que dije es que, pucha, aquí está súper facilito. Yo me imaginé que el tumor era una masa gris de células tumorales, pero nunca me imaginé que en realidad en el microambiente tumoral se genera una comunidad de células y existe ahí una ecología de células, ¿no es cierto? Donde cada célula interactúa con otra, cada tumor, ya sabemos, es distinto a otro. Y aquí lo que podemos ver es un poco de esa complejidad que determina el microambiente tumoral, donde podemos ver, bueno, de partida las células del cáncer, donde en varios tipos de cáncer se han descubierto estas que son denominadas células troncales del cáncer. em, que son células que recapitulan todas las características del cáncer, las vamos a ver más adelante, pero también tenemos otras células importantes como células de la vasculatura que irrigan el tumor y que permiten que ese tumor se desarrolle, ¿no es cierto? Pero a la vez también le abre carreteras al sistema inmune para que pueda infiltrar el tumor. También tenemos estos que son los fibroblastos asociados al cáncer, que hoy en día se entiende que son muy importantes para suplirle de nutrientes y de factores de crecimiento a los tumores. Entonces, hoy en día se está tratando de entender el papel de estos fibroblastos. Pero también, y lo que me convoca a mí hoy día, son estas células tan entretenidas del sistema inmune que están infiltrando a lo largo del tumor. Y que entendemos hoy en día que existen células del sistema inmune que están jugando un papel en contra del tumor, pero también hay otras células del sistema inmune que son bastante traicioneras y que en realidad están protegiendo al tumor. Pero vamos a ver más adelante que estas células que están protegiendo el tumor en realidad están protegiendo lo que ellos consideran parte de ellos mismos. Al final, lo que habíamos conversado en algunos de los seminarios es que el tumor y el cáncer son células propias y el sistema inmune tiene una cantidad de mecanismos infinitos para tratar de detener que nos ataquemos a nosotros mismos. ¿Ok? Y eso es lo que explota el cáncer, es lo que se aprovecha el cáncer para reclutar a estos linfocitos T reguladores, por ejemplo, que son los cascos azules de las Naciones Unidas y que lo que hacen es detener el avance de las células citotóxicas que tienen que eliminar a las células tumorales. Ahora, en los últimos años se han demostrado la existencia de unas células tumorales que son las que finalmente alimentan el tumor, que son las células tumorales troncales. En algunos tumores se han descrito y que son estas células que recapitulan todas las características que vamos a ver de las células tumorales, que pueden autorrenovarse, dividirse y dar origen a muchos tipos de células que están presentes en el tumor. Y por lo tanto, si uno pudiese tomar esta célula y transferirla a otro lugar, podría generar un nuevo tumor. Y aquí tenemos, Profe, ¿sí?
Disculpe, ¿son como células madre dentro Sí, de la son células categoría de... madre. Bueno, Sí, son células madres dentro del tumor, mm, porque vamos a ver que lo que se piensa es que ellas son las que dan origen a las células del tumor, finalmente, al resto de las células tumorales, pero son aquellas células, las células troncales, las que deben ser finalmente destino de la terapia, porque ellas son las capaces de mm. autorrenovarse y permitir que el tumor siga y siga creciendo. Entonces aquí tenemos una diapositiva donde se está proponiendo, y ya se sabe hoy en día que una de las propuestas es precisamente tratar de eliminar a esa célula troncal. Y aquí tenemos esa célula troncal que da origen a todo el resto de las células en azulito y las terapias convencionales hoy en día lamentablemente destruyen principalmente al resto de las células tumorales y la mayoría de las terapias dejan estas células que son las células troncales todavía ahí presentes, porque no tienen otras características que las hacen resistir a los tratamientos. Y entonces eso permite que haya una recaída del tumor. Sin embargo, si nosotros empezamos a pensar en diseñar terapias dirigidas a estas células troncales, podemos eliminar esa célula troncal y estas células cancerosas no van a tener, las otras no van a tener la capacidad de mantener el tumor y eso haría que el tumor fuese eliminado por el sistema inmune, por ejemplo. Entonces, Profe, disculpe. sí, sí, por supuesto, Ah, interrúmpame. Sí. em, ¿y esas células de cómo aparecen como por mutaciones? Sí, sí, vamos a ver de cómo es que se desarrollan las células tumorales. Gracias. Profe, perdón, otra pregunta. Sí, no hay problema, no te preocupes. Que hoy justo mis perros se pusieron a ladrar. Sí, no te preocupes. Que estas células son, o sea, supongo que son totipotenciales, entonces después se especializan en diferentes células dentro del tumor. Sí, no sé si totepotenciales, pero sí multipotenciales por lo menos. Y claro, se van diferenciando en las distintas células. Vamos a ver que finalmente, como yo les mencionaba, ojalá que les quede en la cabeza el concepto de que el tumor en realidad tiene una cantidad muy heterogénea de células, ¿ok? Las células que están dentro del tumor no pueden ser más heterogéneas en términos del mismo tumor que vamos a encontrar células en distintos estadios, desde células troncales, células muy diferenciadas, células que tienen pocas mutaciones, células que tienen muchas mutaciones, y también vamos a ver otras células que están infiltrando el tumor. Escuché a los perritos de nuevo. ¿Ibas a decir Sí, algo? perdón. No, te iba a decir gracias y justo ladró mi perrita. Ah, ya, me lo dijo el perrito, entonces no hay problema. Entonces, esta rebeldía celular hoy en día se piensa que tiene que ver con precisamente acumulación de mutaciones en las células, ¿cierto? Entonces, no es algo que necesariamente tengan que entrar en pánico, no es que se tenga que generar una mutación en una célula para que ésta se transforme en una célula tumoral, sino que hoy en día se piensa que es una acumulación de mutaciones y por eso es que si ustedes se fijan, la mayoría de la prevalencia del cáncer está en poblaciones más bien mayores, ¿ok? Que ya incluso han pasado la etapa fértil. Entonces, eso hace de que por selección negativa, las personas que van a desarrollar cáncer en realidad nunca sean seleccionadas y puedan tener hijos. Entonces, eso hace que sea muy difícil que finalmente lleguemos a un punto en donde tengamos menos casos de cáncer o familias que tengan menos casos de cáncer. Em, entonces, fíjense acá en las tasas de mutaciones. Tenemos alrededor de 1.700 nucleótidos por gen. Esto es un cálculo bien grueso, pero para darles una idea, aquí tenemos el número total de divisiones celulares a lo largo de la vida. ¿Esto qué será? ¿Qué número es? A ver, tiene 3, 6, 9, 12, 15, 100 elevado a 15 número de divisiones celulares a lo largo de la vida. Es decir, divisiones celulares a lo largo de la vida, una tasa de divisiones impresionante, que no nos cabe ni siquiera en la cabeza, ¿no es cierto?
Y aunque la probabilidad de que un nucleótido sea mal copiado es súper bajita, fíjense, aquí está uno en 1.000 billones o en 100.000 millones, creo que es el número, es muy bajita. Si nosotros multiplicamos por el número total de divisiones celulares a la vida, nos da que el número de mutaciones para un gen, para todas sus copias, es este número que está acá, ¿no es cierto? 100 millones a 10.000 millones, ¿sí? Si no me equivoco con los números. Entonces, esto nos hace pensar de que efectivamente, a pesar de que las tasas de mutaciones son tan poco prevalentes, tenemos tantos números de ediciones celulares a lo largo de nuestra vida que es prácticamente inevitable que existan estas mutaciones que puedan generar a largo plazo un cáncer. Entonces somos básicamente un milagro, ¿no es cierto? Y me tomo aquí del nombre de milagros. Entonces, el cáncer se desarrolla a partir de mutaciones consecutivas. No entremos en pánico. No es que con una primera mutación ya tengamos un cáncer. Se necesitan varias mutaciones sucesivas en las células y en las hijas de las células para que podamos generar un cáncer. Fíjense que una primera mutación hace que la célula, es un ejemplo, se vea un poquitito rara, que prolifere un poquitito más rápido. Pero ya en la descendencia de esa célula, una de estas hijas, ocurre una segunda mutación. Se acumula una segunda mutación que ahora hace que la célula empiece a proliferar mucho más rápido. En la descendencia de esa hija, porque ahora va a empezar a proliferar más rápido, puede ser que ocurra una tercera mutación. Em, y eso hace que la célula ya empiece a cambiar de forma y así sucesivamente hasta que lleguemos a una célula que ha acumulado varias mutaciones en distintos genes que controlan muchas veces la proliferación, y eso va a generar que finalmente tengamos una célula que ahora adquirió la capacidad de migrar a otro tejido, una célula tumoral, una célula cancerosa. Y entonces en el microambiente tumoral no es esta masa gris que les había comentado inicialmente, donde todas las células son iguales, todo lo contrario. Tenemos distintos tipos de células, unas que han sufrido una mutación y otras que han sufrido una segunda mutación, hijas de esta primera célula que han sufrido una segunda mutación. Fíjense aquí, la primera mutación puede ser la estrellita roja. Hijas de esa célula con estrellita roja pueden generar una segunda mutación, es la que tiene el puntito amarillo. Y ahora una tercera mutación en otra hija puede generar entonces ahora cambios morfológicos en esa célula, cambios proliferativos y así sucesivamente. Entonces en el tumor vamos a tener una comunidad de células tumorales que tiene distintas mutaciones. ¿Y por qué me fijo tanto en las mutaciones? ¿Por qué hablo tanto de estas mutaciones? Porque muchas veces estas mutaciones generan proteínas aberrantes, ¿no es cierto? Y estas proteínas aberrantes pueden ser reconocidas por el sistema inmune. Entonces, es parte de lo que podría reconocer el sistema inmune para poder atacar a la célula tumoral. Y entonces existen estos genes que son críticos en el desarrollo del cáncer y que seguramente ya los han escuchado, ya saben de ellos, que son los protooncogenes, que es un gen normal que usualmente está involucrado en la regulación de la proliferación celular, pero que se puede transformar por mutaciones en un oncogen, que es un gen, se define como un gen promotor de cáncer. Entonces, estos tipos de mutaciones sobreactivan a los protooncogenes. Y por ejemplo, ahí tenemos la sobreactivación de RAS, tenemos RAS mutante, ERK, que son proteínas G, quinasas, que van a estar activando la señalización de proliferación en una célula tumoral. Entonces, las mutaciones que los sobreactivan van a favorecer una mayor proliferación. En cambio, también tenemos estos otros subsets de genes, que son los conocidos como supresores de tumores, donde deben inactivarse. Estos generalmente son genes que protegen a la célula, o determinan que se vaya esa célula a apoptosis o detienen el ciclo celular. Y entonces la inactivación de estos genes por mutación son los que favorecen finalmente el desarrollo del cáncer. Y ahí tenemos el clásico ejemplo de P53 o el guardián del genoma, que determina que la célula pueda irse a apoptosis si es que tiene mucho daño celular, o la proteína de la retinoblastoma, que también puede detener el ciclo celular.
Entonces, mutaciones que activan a los genes supresores de tumores son los que favorecen el crecimiento tumoral. Y entonces en el proceso de carcinogénesis, que es la transformación de una célula normal a una célula tumoral, pueden existir distintos eventos. Tenemos cambios genéticos que pueden estar, mutaciones, que pueden estar eh, en predisposiciones genéticas que puedan generar esta sobreactivación de los protoncogenes o la inactivación de los genes supresores de tumores. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de BRCA, que es un cáncer que es un gen que está alterado en muchos tipos de cáncer, cáncer de mama, por ejemplo, y que son predisposiciones genéticas que tenemos. Pero también tenemos estos que son agentes, ya sea físicos, químicos o biológicos, que están interfiriendo, que están afectando el desarrollo de una célula, desde una célula normal a una célula tumoral. Y estos son los agentes que nosotros podemos alterar a lo largo de nuestra vida para poder tratar de evitar el desarrollo del cáncer, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son algunos de estos? Ya sabemos que el 5 al 10% de los cánceres son genéticos, que la mayoría se diagnostica entre los 65 y 74 años, excepto de algunos tipos de leucemia, neuroblastoma, pero que la edad tiene un efecto importante en el desarrollo del cáncer. Por supuesto, la obesidad, que se ha demostrado que la obesidad genera algún tipo de, que se le denomina inflamación crónica, y la inflamación crónica también puede permitir el desarrollo de un cáncer. De la misma manera como, por ejemplo, enfermedades crónicas como la colitis ulcerosa o el Crohn, que afectan a nivel de intestino, generando inflamación constante también inducen una mayor probabilidad del cáncer, por ejemplo, de colon. También se han asociado los estrógenos con cáncer de mama em, y la inmunosupresión, pacientes con tratamientos, por ejemplo, trasplantados o personas con enfermedades autoinmunes que están siempre tomando medicamentos que apagan el sistema inmune o directamente pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, son personas que también tienen una mayor prevalencia del cáncer. Y eso nos da pie para pensar que el sistema inmune efectivamente algún rol está cumpliendo, vigilando a las células tumorales para que no se desarrollen. También hoy en día hemos escuchado sobre la nueva vacuna contra el virus del papiloma humano, y esto lo que hace es em, evitar que se genere una respuesta inmune deficiente, ¿no es cierto? Entonces, la idea de la vacuna contra el virus del papiloma humano es que se genere una respuesta inmune eficiente contra el virus del papiloma humano y no se genere una inflamación constante en los tejidos que permita finalmente el desarrollo de un tumor. O también, por ejemplo, lo que se ha estado haciendo mucho es detectar en las endoscopías, tratar de hacer una prueba para detectar la presencia de Helicobacter pylori, esta bacteria que lo que hace es generar inflamación a nivel estomacal y mediante un tratamiento con antibióticos, eliminar a este agente que finalmente lo que hace es provocar una inflamación constante que finalmente va a determinar que se desarrolle un cáncer. Ahora, ojo, el alcohol no solo está asociado al cáncer de boca, de garganta, por supuesto al cáncer de hígado y al cáncer de mama, igual que el tabaco, no solo está asociado al cáncer de pulmón, sino que a otros tipos de cáncer. Es muy importante en el desarrollo de muchos distintos tipos de cáncer, se ha demostrado. Y por supuesto está ahora la categoría de carcinógenos químicos como el asbesto. Sabemos que muchas de los techumbres de las construcciones en Santiago tenían asbesto, entonces hay que tener mucho cuidado en cuando uno saca el techo de su casa vieja, fijarse si tenía o no asbesto, que se utilizaba como material aislante. Por supuesto, las radiaciones y la luz ultravioleta, el cáncer de piel o melanoma. Y entonces ahora llegamos a las características del cáncer, que es la parte central de esta clase. Y en el tiempo se han ido encontrando distintas características que agrupan, que son típicas de las células cancerosas, ¿no es cierto? Y hoy en día ya tenemos estas
si no me equivoco, son 10 características que la comunidad científica ha consensuado como que son determinantes para una célula cancerosa. Y podemos ver dentro de ellas, una importante es la inflamación y la evasión de la respuesta inmune. Entonces, todos estos mecanismos, el sistema inmune está involucrado en el desarrollo del cáncer. Pero también tenemos la inestabilidad genómica y las mutaciones que permiten el desarrollo del cáncer. La inmortalidad replicativa, las células deben replicarse constantemente y las células en la medida que se van replicando, se van envejeciendo, las células normales. Sin embargo, las células del cáncer se van replicando, pero no se van envejeciendo. Y eso les permite mantenerse a lo largo del tiempo. También son expertas en resistir a la muerte. Entonces existen varios mecanismos que inducen el suicidio en las células normales. Sin embargo, en las células del cáncer, estas células son expertas en resistir el suicidio. También las células tumorales tienen que adquirir esta capacidad de invadir tejidos aledaños o hacer una migración a tejidos más lejanos en un proceso denominado metástasis. Entonces deben ocurrir cambios en esa célula que le permiten soltarse de la matriz donde están, soltarse de las otras células y resistir esa muerte que se induce cuando una célula se suelta. Y además resistir al sistema inmune en la medida que viajan, ¿cierto? Entonces existen muchos mecanismos que deben eh, explotar las células cancerosas para evadir los controles que existen. También deben desarrollar vasos sanguíneos que suplen de nutrientes al nicho tumoral, evadir a los supresores de crecimiento que siempre van a estar tratando de mantener a raya la proliferación de las células, mantener una proliferación sostenida. Y también vamos a ver que hay una desregulación energética en las células tumorales, donde empiezan a utilizar la glicólisis aeróbica como fuente de generación de energía, de ATP. Y entonces aquí tenemos una diapositiva que la tengo hace siglos, pero que me encanta porque habla de cómo la señalización está alterada en el cáncer. Entonces, las células se comunican entre ellas y existen señales inhibitorias que provienen de las células que están cercanas o pueden ser señales que estimulan la proliferación de una célula normal. Y entonces existen esta suerte de semáforo, ¿no es cierto? Que la célula va a censar de su microambiente y de la otra, de la comunidad en general, y que finalmente le permite saber si tiene que entrar en proliferación, el semáforo verde, o detener su proliferación en el semáforo rojo. Y aquí podemos ver algunos de los mecanismos que ocupan las células tumorales para evadir estos semáforos, ¿no es cierto? Y entonces tenemos aquí una célula tumoral que empieza a activar sus receptores aún en ausencia de factores de crecimiento. Estas mutaciones que lo que hacen es activar la señalización aún en ausencia del factor de crecimiento. O aquí tenemos este otro caso donde una señalización inhibitoria es interrumpida porque uno de los intermediarios se elimina, ¿no es cierto? Entonces esa es otra manera, otro ejemplo, cómo la señalización está alterada en el cáncer. Y entonces, ¿cómo esta señalización mantiene esta proliferación sostenida en el tiempo? Las células tumorales tienen varios mecanismos. Yo ya les estoy contando aquí varias de las artimañas de las células tumorales. Y lo que me gusta de esta clase es que permite, a través de las artimañas que utiliza en las células tumorales para proliferar o para sostenerse en el tiempo, permite entender cómo funcionan las células normales, ¿no es cierto? Entonces, ok, necesitamos tener una proliferación sostenida. Y las células tumorales entonces han adquirido todas estas artimañas que le permiten, por ejemplo, producir el factor de crecimiento que necesitan para proliferar por ellas mismas. O enviar señales al estroma, que son todas estas células que rodean al tumor, por ejemplo, los fibroblastos, para que ellos produzcan los factores de crecimiento que las células tumorales necesitan. También pueden aumentar el número de receptores activadores en su superficie y también pueden generar una activación constitutiva de una cascada de señalización. Por ejemplo, aquí tenemos este caso donde tenemos una célula normal
donde tenemos un receptor que va a inducir la proliferación de la célula y tenemos varios mediadores, proteínas quinasas, etcétera. Y aquí podemos ver un feedback negativo de ERK que va a inhibir a RAS. ¿Ok? Entonces, una vez que se activa esta vía, rápidamente se detiene porque hay un loop negativo, un feedback negativo entre estas dos proteínas. Sin embargo, esta célula tumoral tiene un RAS mutante, que lo que hace es ser totalmente insensible a la inhibición por ERK. Y eso finalmente determina que esta vía esté constitutivamente activa y la célula esté proliferando. Esto es tan solo un ejemplo de lo que podría pasar en una célula tumoral que le permitiese tener una mayor tasa de proliferación. Ahora, también existe esta otra arista que es la evasión de los supresores de crecimiento, ¿no es cierto? Y ahí tenemos los genes supresores del crecimiento tumoral y acá dos grandes de estos genes involucrados en estos procesos es la proteína de la retinoblastoma que permite el flujo del ciclo celular a la etapa de síntesis y P53, que es conocido como el guardián del genoma, y que una vez que él detecta que existe deterioro del genoma, induce, por ejemplo, la apoptosis de las células. Y las células tumorales entonces tienes que, de alguna manera, bypassear a estos supresores del crecimiento, de supresores del crecimiento. También las células tienen que resistir la muerte. Van a tener todas las señales de muerte. Por ejemplo, cuando una célula se suelta de la matriz o se suelta de la compañía de otras células, entra en un proceso de anoikis, que es la muerte de la célula por soltarse de su sustrato. Sin embargo, la célula tumoral ha desarrollado todos estos mecanismos de inducción de proteínas antiapoptóticas que van a mantener a la célula en paz con ella misma para que no pueda cometer el suicidio, ¿no es cierto? Y también pueden disminuir la expresión de proteínas proapoptóticas, como estas que están aquí, que van a también disminuir la capacidad de la célula de entrar en apoptosis. También la célula tumoral tiene que tener esta denominada inmortalidad replicativa. Sabemos que los telómeros juegan un papel importante en, 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 en cómo la célula va detectando cuántos ciclos de proliferación ha pasado, ¿no es cierto? Entonces, y la célula, en la medida que va proliferando, va acortando los telómeros y eso le da señales para que esa célula entre en un proceso de senescencia y deje de replicarse. Sin embargo, se han detectado células tumorales que lo que hacen es activar a una enzima que permite alargar los telómeros en estas células que se están replicando constantemente. Y de esa manera, como aplicarse crema a lechuga, la célula va a pensar de que está muy jovencita y que no tiene que entrar en el proceso de senescencia y muerte. Y otro componente importante es el metabolismo energético que ya les había adelantado, que la célula tumoral y en general las células muy proliferativas tienden a derivar la mayoría de su energía a partir de la glicólisis más que de la fosforilación oxidativa que utiliza la mitocondria. Y eso lo hacen porque les permite mantener intermediarios metabólicos que le permiten mantener la proliferación de las células. Por ejemplo, estos que se denominan los building blocks, que a través de la vía de las pentosas permite la generación de aminoácidos y nucleótidos que son totalmente necesarios para la generación de más proteína y de más ADN, que es lo que se requiere cuando una célula está proliferando. Ahora, el tema con esto es que el sistema inmune también tiende a depender bastante de la glicólisis. Entonces, las células tumorales, imagínense en el nicho tumoral, la célula tumoral está rápidamente consumiendo glucosa. De hecho, lo que hace es aumentar en su membrana todos los transportadores de glucosa porque está haciendo la glicólisis como loco, está deprivando el ambiente de glucosa. Y entonces vienen los linfocitos ahí todos dispuestos y contentos a tratar de eliminar la célula tumoral y ellos también dependen mucho de la glicólisis.
Cuando llegan al nicho tumoral, se encuentran con la célula tumoral que está comiendo glucosa como condenada y entonces estas células entran en deprivación de nutrientes. ¿Ok? Y se habla de cómo existe, hoy en día está ese concepto de cómo existe esa competencia de nutrientes entre el sistema inmune y el cáncer. Y existen papers bien entretenidos donde discuten que finalmente las células tumorales también regulan la capacidad citotóxica de las células del sistema inmune a través de la deprivación de nutrientes, incluso la producción de lactato, que se conoce como un derivado de la glicólisis que inhibe la capacidad de las células T de proliferar y de ejercer su función. Entonces, se confabulan todas estas cosas para que finalmente la célula tumoral logre resistir a la muerte, resistir a la proliferación sostenida, a todos estos procesos, pero también resistir al sistema inmune. Y otro elemento importante es la angiogénesis, en la medida que las células van proliferando y se van desarrollando en el tumor, necesitan de vasos sanguíneos que le provean de oxígeno y nutrientes. Y entonces ellos mismos inducen la producción de este factor angiogénico, que es VEGF, factor de crecimiento vascular endotelial, que lo que hace es inducir la proliferación de las células endoteliales y la generación de estos nuevos vasos sanguíneos en este fenómeno que se denomina angiogénesis. Y otro de los elementos importantes es la metástasis. Para hacer metástasis, las células deben cumplir varias etapas. Una de ellas es finalmente destrozar la membrana basal, soltarse, intravasar, ya sea a los vasos linfáticos o a los vasos sanguíneos, y luego salir de esos vasos sanguíneos hacia un nuevo sitio distal donde se van a establecer. Y entonces las células tumorales, fíjense todos los procesos que tienen que ir pasando para que ellas puedan destrozar la membrana basal, que se piensa que tiene que ver con ayuda del sistema inmune, que va a permitir que destrocen la lámina basal, la intravasación, soltarse y migrar a través de los vasos sanguíneos para detenerse en otros tejidos. Y esa transición que necesitan las células tumorales, que van a pasar de células, en la mayoría de los casos, células epiteliales, si hablamos de un carcinoma, hacia una célula que pueda migrar y establecerse en otro tejido, esa transición se denomina transición epitelio-mesénquima, donde aquí podemos ver claramente células epiteliales que tienen una polaridad bien establecida, que tienen uniones entre las células y que en la medida que pierden esta polaridad, se van transformando en una célula con características mesenquimales. Y estos son los mismos elementos que un patólogo también puede evaluar para determinar si esa célula del tumor ya ha adquirido la capacidad de migrar, porque va a adquirir una característica de célula mesenquimal, pierde su polaridad, pierde la adhesión. Y entonces aquí podemos ver cómo va ocurriendo esta transformación de una célula tumoral desde una célula que tiene una polaridad bien establecida, bien definida, hacia una célula que ahora ya ha perdido esa polaridad de una célula epitelial y se transforma en una célula que ahora sí puede migrar a través de los vasos sanguíneos o de los vasos linfáticos hacia otros sitios. Ahora, en el momento en que ocurre esto, la célula tiene que hacer esta transición epitelio-mesénquima para poder migrar y llegar a otro tejido, pero también una vez que se establece en el otro tejido, tiene que hacer una suerte de transición invertida eh, de mesénquima a epitelio. Y de esa manera eso le permite establecerse en otro tejido. ¿Preguntas hasta acá? Deben haber muchas, me imagino. Profe, una consulta, ¿Sí? que no entendí bien como el proceso de como romper la lámina basal, Ujú. porque
estamos considerando que son como todas formadas por o sea, son células tumorales que están formadas por el epitelio o como Células tumorales formadas por qué, perdón? por el epitelio o como porque no S- tiene, Sí, o lo que sea, pasa es que ellas deben destrozar la lámina basal y eso lo hacen con la ayuda, por ejemplo, de células del sistema inmune que están infiltrando el tumor y que producen enzimas que degradan la lámina basal. Entonces, eso permite que finalmente, por ejemplo, los macrófagos entren al nicho tumoral y al interactuar con las células tumorales empiecen a producir estos factores que van a degradar la matriz extracelular y van a permitir que con metaloproteinasas que se rompan las membranas y eso permita que las células intravasen y puedan esparcirse a otros tejidos. ya, perfecto, gracias. Profe, ¿Sí? cuando el tumor se expande a otros tejidos, ¿este lo hace como en la misma fase del que se expandió o como empieza desde cero? ¿A qué te refieres con la misma fase? Porque anteriormente no había dicho que iba como por etapas o por otro grado de como Ah, complejidad. ya. ¿Sí? Pero esos son las determinaciones como patológicas de los estadios del tumor. ¿A eso te Claro, referías? ¿Sí? claro. Entonces cuando se implanta en otra zona del cuerpo lo hace con la misma etapa. Em, eh, no sé si entiendo bien tu pregunta, pero lo que tenemos que pensar es que las etapas están definidas en términos de el tamaño del tumor, la, si es que se ha esparcido a otros tejidos, si ha hecho metástasis. Entonces, cuando se establece en otros tejidos, puede hacer micrometástasis y estar, por ejemplo, en dormancia. Creo que acá hay una diapositiva donde se muestra que incluso esa célula puede hacer una metástasis en otro sitio y mantenerse ahí en dormancia, quiere decir que no está proliferando por mucho tiempo. Y de hecho, esa es una de las razones por las cuales cuando se detecta un cáncer en una persona que tiene la capacidad de hacer metástasis, pero no se ha demostrado que hay metástasis, de una u otra forma, igual se trata la mayoría de las veces al paciente con agentes quimioterapéuticos que lo que permiten es eliminar cualquier otra célula que pueda estar ahí dando vuelta en circulación en el sistema linfático o circulatorio y que pudiese después generar un nuevo foco metastásico. Entonces, efectivamente, las células pueden quedarse esparcidas en distintos sitios sin hacer ningún daño por mucho tiempo y en algún momento activarse y generar un foco metastásico. Entonces, existen de todas las posibilidades, básicamente. Ah, vale, muchas gracias. Ujú, Profe, pero ahí cuando está en este estadio, en este como estadio de no división, ujú. si se acumula, se genera un tumor y ese tumor como cuando se active va a partir como de cero o va a estar ya como en un estado avanzado. Es es que es un tumor que es una metástasis, es un foco secundario del tumor. Entonces, tú ya habías definido el cáncer en base al foco primario. El foco secundario va a ser una célula que va a provenir de pulmón. Por ejemplo, si es que es una célula que viene del pulmón, ese foco secundario va a seguir, aunque se establezca en el hígado, igual va a ser un cáncer de pulmón que ha hecho metástasis al hígado. Entonces no pierde su denominación inicial. Por eso es súper importante tratar de entender em, de dónde derivan los focos secundarios, porque son secundarios, como se dice, que derivan de un foco primario. Entonces vienen de alguna manera anclados a la definición del foco primario. Ya, gracias. Ujú. Hay una pregunta en el chat, no sé, me cuesta verla ahí. Em, en el caso de transición del epitelio y mesénquima se debe a la predisposición genética y los diferentes tipos de agentes de carcinogénesis. La transición epitelio-mesénquima ocurre finalmente por las mutaciones de las células que les permite adquirir esta nueva capacidad
perder la polaridad. Son todas mutaciones que pueden estar dados por agentes químicos o por la genética de las personas. Diría yo, los agentes químicos y la acumulación de mutaciones finalmente es lo que va a derivar que ocurra esto. Ay, no puedo Profe, cerrar. disculpe, ¿Sí? en en el caso de la predisposición genética al cáncer, ¿eso afecta también como en la edad de como, ay, ¿cómo decirlo? Como en la edad en la que uno desarrolla? Claro, claro, es decir, en algunas eh, lo que se hace, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, si una persona desarrolla cáncer de mama antes de los 40, que es como la etapa ahí donde uno diría, ok, es predisposición genética o es acumulación de mutaciones a lo largo de la vida. Lo que se hace es directamente sospechar de que se trata de una mutación genética, de una predisposición genética. Entonces ahí esas personas tienden a hacer consultorías genéticas, las familiares de esas personas, para ver si es que hay algún gen en la familia que esté predisponiendo al desarrollo del cáncer, que por lo general se desarrolla los genéticos en etapas más tempranas. Sí, ya. Entonces vamos a continuar. Em, Entonces ahora viene la parte entretenida del sistema inmune y el cáncer, porque ya les había comentado sobre estos hallmarks o características de las células tumorales y dos de ellas son importantes, dos de ellas son relacionadas con el sistema inmune y que es la evasión de la destrucción por el sistema inmune una vez que ya la célula tumoral se ha desarrollado y otro que es la iniciación del tumor gracias a esta inflamación crónica. Entonces, hablando del desarrollo del cáncer, siempre se ha hablado históricamente del cáncer como una herida que no cura. ¿Ok? Entonces, siempre que una persona tenga una inflamación constitutiva, ya sea por obesidad o porque tenemos helicobacter o porque tenemos el virus del papiloma, etcétera, siempre eso nos va a predisponer al desarrollo del cáncer porque el sistema inmune a través de los mediadores inflamatorios provoca también inestabilidad genómica y alteraciones en el material genético de las células que lo que hace es que se pueda finalmente desarrollar un cáncer. Em, entonces aquí tenemos algunos de los elementos que contribuyen a la inflamación. Ya habíamos visto las infecciones crónicas, contaminantes y factores de la dieta. Y aquí tenemos este ciclo donde el sistema inmune provoca citoquinas, provoca la producción de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Y lo que hace eso es al generar mutaciones en las células blancos. Y de esa manera eso va a favorecer la tasa de mutaciones y el inicio del desarrollo del tumor. Entonces, a través de tanto las citoquinas, que son estos mediadores solubles, como especies reactivas de oxígeno, las células del sistema inmune, cuando tratan de eliminar algo, por ejemplo, un agente infeccioso, pueden provocar una inflamación crónica que finalmente va a dañar a las células normales y eso va a provocar que tengan más probabilidad de desarrollar un cáncer. Entonces, allí el sistema inmune no nos está jugando una muy buena pasada y por eso tenemos que tratar de mantener a raya todo lo que es una inflamación crónica. Si nosotros tenemos alguna enfermedad que es inflamatoria, por ejemplo, Crohn, colitis ulcerosa, que es constante en el tiempo, tienen que hacerse chequeos rutinarios porque eso puede derivar finalmente en un cáncer. Ahora, la otra parte es la parte buena del sistema inmune y que es cómo el sistema inmune nos defiende y cómo en realidad existe este diálogo entre el sistema inmune y el cáncer que finalmente favorece la mayoría de las veces el desarrollo del cáncer.
Y en 1800 ya se había de alguna manera descubierto que había una conversación entre el sistema inmune y el cáncer. Este médico alemán, Rudolf Virchow, observó que los tumores eran frecuentemente infiltrados por células del sistema inmune. Y entonces él recién en 1800 sugiere una relación funcional entre el sistema inmune y el cáncer. Y en los años 50 ya se estableció esta idea de la inmunovigilancia, donde el sistema inmune está ahí de alguna manera cateando la laucha, estando muy atento a qué es lo que pasa con las células en un individuo durante la vida. Y el evento del desarrollo de un tumor clínicamente visible es visto como una falla a esta inmunovigilancia. Entonces se propone la idea de que el sistema inmune está constantemente eh, atacando a las células que han mutado, eliminándolas antes de que se desarrollen los tumores. Y entonces cuando ya no tenemos el control del sistema inmune, es cuando se genera estos tumores. Y aquí tenemos evidencia de células tumorales que están siendo infiltradas por células del sistema inmune. En biopsias uno puede ver efectivamente que en los nichos donde están las células tumorales están altamente infiltrados por células del sistema inmune. También sabemos que existe proliferación linfocitaria en los órganos linfoides asociados a los tumores. Por ejemplo, en el cáncer de mama uno tiende a inspeccionar los ganglios linfáticos que están cercanos en las axilas, por ejemplo, porque allí hay proliferación linfocitaria que nos puede dar cuenta de que algo está pasando en algún lugar cercano. Y también sabemos que existe un aumento de la incidencia del cáncer en pacientes con inmunodeficiencia, como pacientes con SIDA. Y este es un esquema que de alguna manera resume cómo es que existe una respuesta inmune contra los tumores. Y entonces aquí tenemos las células tumorales en gris, nuevamente la masa gris de la cual les estoy hablando, que tiene algunos antígenos tumorales que son elementos que son reconocidos por el sistema inmune y que las células dendríticas que están ahí, yo les dije que las células dendríticas son las más sapas del sistema inmune, están en todos los tejidos, incluso en la piel, en el hígado, en todas partes están. Y entonces cuando existe algún tipo de desarreglo en un tejido, por ejemplo, una inflamación, porque se está desarrollando un tumor, hay mucha muerte, eso llama al sistema inmune a esos tejidos. Entonces las células dendríticas, si, aunque no estuviesen ahí, van a ser llamadas por todos estos elementos de muerte que son provocados por el mismo recambio de las células tumorales. Y eso va a hacer que las células dendríticas digan, acá hay algo raro que está pasando. Y entonces van a fagocitar a las células tumorales y se van a llevar todas las cosas extrañas de estas células tumorales y se las van a presentar a los linfocitos T aquí en los órganos linfoides secundarios. Y entonces le van a presentar estas cosas extrañas, que son los antígenos tumorales, a los linfocitos T y los van a entrenar. Les van a decir, mira, encontramos esta cosa que está muy rara allá en la piel. Entonces, esas células T ahora van a saber que tienen que atacar una cosa extraña y van a tener que migrar a la piel donde se encuentra el tumor. Y entonces eso es lo que ocurre, se activa la respuesta inmune adaptable y esas células T rápidamente migran al sitio donde está el tumor. ¿Y qué es lo que hacen? Inducen el suicidio en la célula tumoral, ya sea a través de factores de membrana, receptor ligando en la membrana, que le dice a la célula tumoral que cometa suicidio, o a través de, por ejemplo, factores solubles, que son como minas antipersonales, que lo que hacen es en las células T liberar estos gránulos citotóxicos que van a perforar la membrana de las células blanco y van a entrar estas que se denominan las granzimas, que lo que van a hacer es activar la vía de las caspasas en las células tumorales y la inducción de muerte. Entonces, poéticamente visto como inducción de suicidio en las células tumorales. Y entonces aquí tenemos algunos de los grandes armamentos contra el tumor.
y ya sabemos que uno de ellos son las células T citotóxicas. Y ellas entonces eliminan a las células tumorales y lo hacen a través de la presentación de estos antígenos en las membranas de las células tumorales. ¿No es cierto? Entonces, las células T llega hacia donde está la célula tumoral y si encuentra el antígeno que le había presentado la célula dendrítica en el órgano linfoide, que era de la célula tumoral, ataca a esa célula tumoral. Pero para eso le pide el carnet de identidad a la célula tumoral, que son las moléculas de histocompatibilidad de tipo 1. Em, si es que la célula tumoral se niega a presentar el carnet de identidad, va a pasar piolita frente a las células T, ¿no es cierto? Entonces le dice, pucha, compadre, se me quedó el carnet en la casa, así que no te puedo decir quién soy. Y eso deja a las células T ahí medio en jaque mate. Sin embargo, las células NK son capaces de reconocer aquellas células que se están haciendo las listas, ¿no es cierto? Entonces, aquellas células tumorales que quieren evadir la respuesta desde las células T, escondiendo el carnet de identidad, lo que hacen las células NK es reconocer específicamente aquellas células que no tienen las moléculas de histocompatibilidad, que no tienen el carnet de identidad, y rápidamente las eliminan sin ni siquiera darle una segunda vuelta. Entonces, estas son las células naturales, natural killer, las asesinas naturales. Y también existen otras poblaciones de células que también confieren algún tipo de protección en el microambiente tumoral, como son los linfocitos T helper, que son los que producen citoquinas y median la comunicación entre las células, o también los macrófagos que van a fagocitar las células tumorales, pero también pueden darse vuelta a la chaqueta y proveer de factores de crecimiento o degradar la matriz para que las células tumorales puedan atravesar y migrar a otros tejidos en el proceso de metástasis. Y aquí tenemos el fenómeno de cómo el linfocito T citotóxico reconoce entonces a la célula blanco a través de este péptido que es el antígeno, y esta es la molécula de histocompatibilidad en amarillo. Y aquí tenemos el receptor del linfocito T en azul, que está reconociendo entonces el péptido en el contexto de la molécula de histocompatibilidad. Y lo que hace entonces el linfocito T, que tiene estos gránulos citotóxicos, una vez que engancha su receptor al carnet de identidad con el antígeno tumoral, rápidamente eso induce en el linfocito la fusión de los gránulos con la membrana y liberando el contenido que contiene perforinas y granzimas, que lo que hace es perforar la célula y activar la vía de las caspasas. Y aquí tenemos el video que yo les había mostrado del beso de la muerte, em, donde tenemos a estas células tumorales, que son las más grandes, que están siendo atacadas por estos linfocitos T en el denominado touch and go, ¿no es cierto? Donde ese linfocito T reconoce el antígeno y miren cómo se induce la apoptosis en esa célula tumoral, el bleeding de la membrana, porque ese linfocito T produjo gránulos citotóxicos que van a inducir la muerte por apoptosis en esa célula tumoral. Y entonces llegamos a un punto donde tenemos la idea de que el sistema inmune está de alguna manera contrarrestando la acción de las células tumorales, tratando de mantenerlas a raya, pero en los últimos años se han acuñado otros términos, y yo creo que voy a dejarlo más o menos por aquí en la clase, que es el término de la inmunoedición. La inmunoedición es un nuevo término que se ha ido acuñando con el tiempo y que toma el concepto de inmunovigilancia, pero lo expande. ¿Y cómo así? Tenemos entonces que las células normales pueden, por agentes carcinógenos, virus o factores heredados, pueden tener mutaciones que lo que van a hacer finalmente es transformar en una célula tumoral que ahora tiene la capacidad de proliferar en exceso y que puede ser que en ese sentido esas células tumorales sean reconocidas por el sistema inmune. Entonces, toda la evidencia
va en el sentido de que esas células tumorales, a través de generar daño, reclutan al sistema inmune y eso permite que el sistema inmune reconozca estas mutaciones en las células tumorales y las trate de eliminar. Y aquí podemos ver a esas células del sistema inmune tratando de eliminar a estas células tumorales y en la mayoría de los casos la inmunovigilancia propone que esto finalmente termina con la destrucción de las células tumorales que son las rojitas, ¿no es cierto? Y es lo que podemos ver aquí abajo. Entonces, aquí tenemos el sistema inmune como eficientemente, a través de la teoría de la inmunovigilancia, está contrarrestando el desarrollo de las células tumorales. Sin embargo, se entiende que este efecto del sistema inmune no es perfecto y pudiese ser que el sistema inmune al final esté no siendo tan eficiente, así como un antibiótico pudiese generar un problema de resistencia a antibióticos porque no está siendo suficientemente eficiente, eh, porque quizás no nos tomamos todos los días necesarios los antibióticos. De la misma manera, el sistema inmune va a ir interactuando con las células tumorales y si es que no es 100% eficiente, puede ser que lo que esté haciendo sea moldear el tumor para dejar solo vivas aquellas células que pueden escapar al control del sistema inmune. Entonces, si no es rápido, lo suficientemente rápido y eficiente, puede ser que se le vayan escapando células tumorales que han generado algún mecanismo que haga que escapen del sistema inmune. Y aquí tenemos esa célula tumoral que está aquí, que ha mutado, esta célula azul y roja, que de alguna manera, por ejemplo, han dejado de expresar las moléculas de histocompatibilidad y quizás escondieron el carnet de identidad, pero también empezaron a expresar algunos factores solubles que apagan a las células citotóxicas y así, etcétera, hay miles de mecanismos. Y de esa manera, lo que está haciendo el sistema inmune es seleccionar solo para que sobrevivan aquellas células tumorales que son las más aptas para escaparse del sistema inmune. Y aquí podemos ver precisamente eso. Podemos ver que se han seleccionado aquellas células tumorales que ahora los linfocitos TCD8 y las células NK no pueden controlar. Y entonces eso hace que el tumor empiece a desarrollarse y a pesar de la infiltración de otras células del sistema inmune, eh, se han desarrollado tantos mecanismos de respuesta o de contrarrespuesta al sistema inmune que ya el sistema inmune queda totalmente desarmado. Y ocurre lo que se denomina el escape. Entonces, en la teoría de la inmunoedición hay una fase que se denomina eliminación, que es lo mismo que la inmunovigilancia, otra fase que se denomina el equilibrio, donde se empiezan a generar los mecanismos de conversación entre las células tumorales y el sistema inmune y los mecanismos de evasión de la respuesta inmune y finalmente el que da pie para la evasión de la respuesta inmune o el escape de las células tumorales del control de la respuesta inmune. Em, y aquí a continuación les tenía algunos ejemplos, quizás podría terminar con algunos ejemplos. No, se los voy a dejar ahí en las diapos. Prefiero que dejemos hasta acá esta clase em, y conversemos si es que tienen algunas dudas. ¿Están ahí Profe, todavía? ¿Han resistido? ¿Sí? yo tenía la duda de cómo ocurre este proceso en el que se van seleccionando las células que van a escapar en el fondo de la respuesta inmune y se van a desarrollar para proliferar y después como esparcirse. ¿Cómo ocurre como esta negociación con el sistema inmune como para que pasen esa barrera? Lo que pasa, yo creo que lo que está pasando es que el sistema inmune va a estar rápidamente eliminando aquellas células que son las menos aptas para resistir al sistema inmune, que son las más tontorronas, ¿no es cierto? Al final son aquellas que están, expresando los antígenos tumorales en la membrana, que no tienen ningún mecanismo de evasión. Entonces rápidamente el sistema inmune las encuentra y las elimina. Sin embargo, siempre van a haber algunas células que van a estar ahí en alguna transición. Recuerda que las células tumorales son muy heterogéneas.
Entonces hay algunas que han acumulado una mutación, dos, tres, cuatro, cinco mutaciones diferentes, y cada mutación le puede dar una característica especial a esa célula tumoral. Entonces puede ser que esa mutación le haya dado esta característica a la célula tumoral de producir algún factor que inhiba a a la célula T, al linfocito T, un factor soluble quizás. Entonces, de esa manera se van generando todos estos mecanismos que finalmente van a hacer que se eliminen rápidamente todas aquellas células que son las más fácilmente detectables y eliminables por el sistema inmune y sobrevivan aquellas que son más difíciles de erradicar. En la misma conversación que podría tener una bacteria con el sistema inmune o por alguna bacteria que sea crónica o en el mecanismo de selección de, por ejemplo, yo mencioné de los antibióticos, donde darles una dosis que es subóptima, por ejemplo, a un individuo que está con una infección, al final lo que hace es eliminar, por ejemplo, aquellas bacterias que son las más susceptibles y dejar aquellas que son las más resistentes y que pueden empezar a desarrollar más mecanismos de resistencia. Es como la misma conversación que se tiene. Ya, muchas gracias, profe, ahí me queda más claro. Súper. Se puede decir que el cáncer busca instalarse en zonas del cuerpo en las cuales haya un mayor factor de replicación celular. Un mayor factor de replicación celular, no lo sé, em, pero, sí puede ser que traten de generar de alguna manera, em, no, no lo sé, Nassim. Em, no sé muy bien. Si existen zonas del cuerpo donde puede haber una mayor tasa de replicación celular, bueno, sí, existen lugares, em, pero no sé si se instala una vez que ya se ha desarrollado en estos sitios. Lo que sé es que existe una, una predisposición para que ciertos tipos de células tumorales se instalen en ciertos tejidos que son como los pares metastásicos y que de alguna manera todavía no se entiende muy bien por qué, que puede ser por mecanismos de la circulación, que hace que, por ejemplo, el pulmón y el hígado conversen, o el pulmón y la médula ósea conversen de una manera más fluida y eso permita que las células tumorales se establezcan en estos que son los pares metastásicos, estos órganos donde se encuentran principalmente las metástasis. Em, pero de mayor proliferación, replicación celular, no, no lo sé. No me quedó claro lo de la citoquina y las células con oxígeno y nitrógeno que provocaban la inflamación. Existen muchas células del sistema inmune que ya hemos visto, ya ustedes pueden entender que las células del sistema inmune tienen distintos mecanismos para ejercer su función. Algunas células del sistema inmune producen citoquinas, que son factores solubles que median la comunicación entre las células. Otras producen, por ejemplo, los neutrófilos que ustedes vieron en el práctico, producen estas que son denominadas trampas extracelulares, donde son como el hombre araña, que lo que hacen es tirar el ADN y de esa manera capturar, por ejemplo, bacterias, engatusarlas ahí a las bacterias. Hay otras células que interactúan a través de factores de membrana para inducir la apoptosis en la otra célula. Entonces existen muchos mecanismos. Y un mecanismo es también la producción de especies reactivas de oxígeno. Eh, por ejemplo, las células que son los mastocitos o los granulocitos polimorfonucleares también producen proteínas que provocan daño en general, que es parte de lo que trata de hacer el sistema inmune, pues, que es tratar de generar un daño localizado en el agente infeccioso, pero ese daño también puede generar daño colateral. Entonces, en el mecanismo en el cual las células del sistema inmune están tratando de eliminar a las células tumorales o a las células que están proliferando o a una célula infecciosa o a un virus que está dentro de una célula, se puede provocar mucho daño colateral
que finalmente hace que haya muchas especies reactivas de oxígeno en esos sitios y eso provoque daños en el material genético, en la reparación de las células, que no sea tan efectiva la reparación celular y que no se provoque la apoptosis en esa célula. Entonces eso provoca finalmente que se generen mutaciones en las células y eso pueda derivar en el desarrollo del cáncer. Dale, perfecto, profe, gracias. ¿Más preguntas? En las diapositivas va a ir mucho más información, pero si tienen cualquier duda al respecto, podemos igual seguir conversando, me pueden mandar un mail o pueden ir directamente al laboratorio de inmunología, donde les puedo mostrar mi laboratorio y podemos conversar más sobre el sistema inmune, si tienen alguna curiosidad de cómo es este diálogo entre el sistema inmune y el cáncer. Lamento no haber podido pasar todo, pero prefiero que hayamos profundizado en estos conceptos más que avanzar mucho y no profundizar en nada. Sí, Profe, sí, una pregunta. ¿sí? Cuando está la transición de epitelio a mesénquima, ¿es ahí cuando se generan recién las células cancerígenas o cuando ya dentro de un tumor hay metástasis? La transición epitelio-mesénquima es una transición que se va dando naturalmente eh, y que permite finalmente, ay, me estoy quedando sin voz, que permite finalmente que las células adquieran estas características que le permiten migrar. Entonces, que es soltarse, perder la polaridad y poder degradar, de alguna manera se haya degradado la matriz para poder ingresar a los vasos y circular. Entonces, es una transición que se va dando a lo largo del desarrollo de las células tumorales. Entonces, si bien las células tumorales que han sufrido más mutaciones van a tener mayor capacidad de transformarse, de finalmente transformarse en estas células mesenquimales. Y solo aquellas células que ya han acumulado todas las mutaciones necesarias van a tener esta característica mesenquimal que le permite finalmente migrar al tejido, a otros tejidos. Ya, profe, muchas gracias. Ujú. Súper, si no hay más preguntas, dejamos hasta aquí la clase. Muchas gracias a todos por sus preguntas y atención. Y espero de verdad verlos. Cualquier duda que tengan, escriban un mail o, o vayan al laboratorio, ¿ok? Nos vemos en presencial. Chao, chao. Chao, Chao, profe, profe, muchas muchas gracias. Muy gracias. interesante la clase. Gracias, chao. Ya, profe.